Recupera el origen, la profesión del narrador, de contar todo lo que sucede en una historia. Eso hace Ricardo Rigamonti en Colás, en el Teatro del Barrio. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Elvira, gracias. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Claro que sí. Una película para no olvidar. Una película para no olvidar. Pues ya que estamos, Michael Colás, de Arnaud de Paller. Es una película de 2016 que cuenta la historia de Colás desde un punto de vista diferente al que la cuento yo. Un libro que siempre está en tu mesilla. Es un libro de una editora italiana especializada en teatro. Son las memorias de un director, escritor y autor y actor argentino que se llama César Brie, y se titula César Brie, El Teatro de los Andes. No sé si una versión en español, pero yo siempre lo tengo ahí, y es un libro al que recurro mucho cuando tengo dudas acerca de qué voy a montar ahora, voy a seguir con esto, no voy a seguir. Entonces me lo leo algo de su recorrido, que es maravilloso, y ya me vuelvo ánimo. Un poema al que volver. El infinito, de Giacomo Leopardi. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Canción de mi banda sonora últimamente. Espera, que la tengo ahí. No, te voy a decir esta. Te voy a decir una canción italiana que estoy escuchando últimamente, pero que ahora se me escapa. Entonces me lo tengo que pensar. Llegará el título, no te preocupes. Sí, llegará. Un concierto que viviste y que te impactó. Radiohead. Hace ya mucho tiempo, pero son uno de mis grupos favoritos, y entonces cuando los vi en vivo, de hecho era la primera vez que los veía, fue la primera y única vez, pero fue un concierto que se me quedó grabado. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. La versión italiana de Colás. Imaginemos por un momento que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Les pediría la posibilidad de que haya un espacio en el que nos podamos reunir siempre y en el que sea fácil llegar, que esté allí, o sea, en medio de una plaza por la que pasa mucha gente, y que todo el mundo pueda ver qué está ocurriendo allí. Y entonces que viendo algo pues le entre ganas de quedarse ahí y de verlo y de escucharlo. ¿Cómo definirías teatro? Un acto ritual en el que están juntos el performer, la performer y el público. Y ya por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿A dónde voy? Gran pregunta. Bueno, hablamos hoy justo de Colás, esta obra que ahora está en el Teatro del Barrio, que estuvo ya y que ha vuelto. Decías hace un momento que ese libro que siempre tienes en la mesilla te inspira para los nuevos montajes. ¿Fue el caso de este? Sí, mira, yo estaba mira, este montaje surgió porque yo lo vi en Italia hace muchísimo tiempo y me marcó mucho como persona. Yo estaba estudiando en la universidad, aparte de estar estudiando teatro, prácticamente estaba estudiando de forma teórica, y nuestro profesor nos lo puso como un hito del teatro italiano, que es lo que es, que en 1989 dio un poco fue el punto de partida del teatro de narración en Italia. Y entonces lo tenía allí puesto en la cabeza. Y estaba en un momento de estar formándome también en el medio audiovisual. Entonces fui a un taller en Italia, en Sicilia, y proyectaron precisamente la película que te acabo de recordar, de Colás, de Arnaud de Paller. Y allí fue cuando dije, a mí me gustó más el espectáculo, podría hacerlo en español. Y justo en ese viaje me había llevado el libro.
que siempre está ahí en mi mesilla de noche, de César Brie. Entonces lo estaba volviendo a ojear. Y pues una cosa y la otra se sumaron y al final pues fue ahí cuando decidí contactar con el autor, con Marco Balliani, que me concedió los derechos para montarlo aquí en español. Que de hecho aquí entiendo que nunca se había montado, o sea que realmente aquí fue verdaderamente novedoso. Sí, claro. Sí, y además es un poco esto de, a ver, aquí el brujo lleva ya muchos años haciendo algo parecido, o sea, es él contando historias. Lo que pasa es que el brujo tiene como una distancia irónica siempre, mientras que aquí pues el narrador se mete de pleno en la historia y no sale de principio a fin. Y yo lo digo siempre que es parecido a un viaje en una piragua en un río, en el que hay tramos más tranquilos en los que te puedes mirar alrededor y luego tramos en los que hay que sortear rocas porque si no se te rompe la piragua y estás perdido. Y ahí voy yo y así va el público conmigo. Y es algo que bueno, esto del teatro de narración todavía aquí no lo estoy viendo mucho. Veo monólogos en un personaje cuenta algo que le ha ocurrido, pero eso de tener un narrador que cuenta una historia y verlo en un escenario es difícil, ¿no? Es como más que está ligado más lo de la narración a las bibliotecas, a lo mejor a algo infantil, mientras que yo creo que tiene unas herramientas que pueden perfectamente subir a un escenario y estar allí, aguantar un espectáculo entero simplemente con una narración. Sencillamente, pero no de una forma simple. Sí, que la diferencia es importante, Sí, aunque parezca sí, poca. Es sí. curioso lo que mencionas sobre el teatro de la narración, porque realmente la tradición oral, de donde viene y de donde se ha sustentado, es de la verdadera narración, ¿no? De pronto la hemos perdido, pero es verdad que la verdadera tradición oral, y casi podríamos decir que el teatro más primigenio probablemente viniera de la narración pura y dura. Claro, luego se ha ido como especializando, ¿no? El diálogo, de poner una escena allí en ese momento, pero sigue habiendo, pues en las tragedias siempre está el narrador que cuenta algo que ha ocurrido fuera del escenario y que no era posible a lo mejor contar de una forma diferente. Y la apuesta de Baliani en este caso pues ha sido un poco esa, de llevar al extremo ese hecho de una persona que cuenta una historia y ponerla desde principio a fin allí. Es muy interesante como lo que se nos narra en primer caso, en primer lugar, es un caso real, lo cual ya pone como un cierto, no sé, otro punto de vista, ¿no? Al espectador. Y además me parece muy interesante en la perspectiva de que se hable de la justicia, de esa Sí, búsqueda de la justicia permanente, que está llena, en este caso casi diríamos, de incidentes y accidentes, y al final casi nos demuestra cómo en un momento dado ser justo nos puede llevar a ser injustos. sí, esta es un poco la pregunta que está debajo de todo. ¿Qué es justo hacer para buscar justicia? Está todo en el texto de Kleist y luego Baliani lo convirtió junto con Rostaño, que es el otro dramaturgo que trabajó con él para reducir el relato de Kleist y transformarlo en esto, en un espectáculo de narración. Está eso que para él ha sido una experiencia vital suya personal, que era la de... Él venía de los movimientos de izquierdas de la universidad con otros compañeros suyos y algunos de ellos pasaron a la lucha armada. Y entonces para él era un poco esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos los dos buscando lo mismo, una justicia, un ideal que hay que perseguir, en el que se pueda vivir en la justicia, en el que todos estemos sujetos a la misma ley, pero tú, amigo mío, para hacerlo estás poniendo bombas, estás pasando a una lucha violenta. Entonces, ¿no te conviertes acaso tú también en una persona injusta? Esa es la pregunta. Eso es la pregunta y es lo que al final Colás, por la razón por la que al final Colás se tambalea y para un poco ese recorrido que ha empezado para buscar justicia. Sí, porque verdaderamente hasta en las cosas más nimias de la vida, cuando se es justo con uno, por definición se es injusto con otro. Es complicado, es una línea muy sutil. Por otro lado, tampoco podemos quedarnos manos entre manos No, sobre claro, mano cuando viendo la vemos una vida pasar, injusticia. Claro, efectivamente. entonces es esa necesidad de la revolución, por otro lado. O sea, yo ahí, mientras estoy ahí contando todo esto, vivo un poco, porque el narrador pasa por los distintos personajes, nunca
se mete del todo, los va evocando. Entonces es como si yo pues entrara un poco en las motivaciones de todos los personajes. Entonces los voy entendiendo a cada uno de ellos. Y Colás está allí y claro, ahí llega un momento en el que yo me siento como que, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me hacen esto y ¿cómo respondo yo a esto? ¿A quién se defiende, no? Es verdad que al final el mundo, la sociedad que va descubriendo Colás es casi injusta, muchísimas veces arbitraria y en el fondo acaba siendo casi absurda y diría que kafkiana. Claro, claro, claro. De hecho, Kafka citaba a menudo Kleist. En esto, Kleist, en el relato ya, que es, si tú lees el relato, es muy frío y lo que hicieron Balián y Rosaño fue darle emoción. Yo creo que eso es lo que al final lleva al público desde el principio al final viviendo esas emociones que va pasando, por las que va pasando Colás y todas las acciones que pasan por ahí. Es una lucha épica, hay mucha gente involucrada. Pero eso que dices tú, ¿no? De Kafka, de la modernidad ya de Kleist y de estos héroes que son románticos y que están ahí luchando consigo mismo. O sea, Colás está allí luchando con su búsqueda de justicia, pero al mismo tiempo con lo que conlleva eso, con la parte negativa también de eso. Y al final, esto que narrabas hace un momento, precisamente, que decías, yo cuando voy narrando la función, veo como al final entiendo los motivos de uno y entiendo los motivos de otro, y vemos como a lo largo de la función, verdaderamente, el espectador va sintiendo el verdadero desamparo casi de Colás, que va quedando solo en su lucha por conseguir la justicia en la sociedad y que al final esta soledad se acaba volviendo, que es tan común en nuestra sociedad, ¿no? Porque al final dices, es que son todos, pero no es ninguno y te sientes como solo al final en una isla desierta. Sí, como todos los clásicos tienen ahí algo que nos va sonando en cada momento de la historia y hay cosas que desafortunadamente siguen allí. O sea, el hecho de que es verdad que hay veces en las que la ley no es igual para todos y entonces es una lucha quijotesca, es una cosa... Y en ese sentido la dramaturgia va como hacia eso, ¿no? Hacia, como dices tú, un aislamiento. De Colás se va como aislando y se queda con sus fantasmas, con sus pensamientos. Hay una frase que repite ahí, que se queda ahí con sus pensamientos que no paraban de galopar ahí en su cabeza. Al final la función se sostiene contigo, única y exclusivamente eres tú quien sostienes esa función, quien mantiene esa narración. Al final eso es una verdadera capacidad, no narrar y conseguir que cada espectador vea cada uno de esos personajes, llenar el escenario de esos personajes. Para mí es muy bonito al final, cuando hay encuentros con el público. Por cierto, habrá uno el sábado 22 en el Teatro del Barrio, habrá encuentro con el público al final. Siempre es bonito ver eso, que me dicen, ay, pero yo he visto todo, ¿cómo es posible que yo había visto los caballos y las batallas? Y es un poco lo que yo intento hacer, es verlo yo delante de mí, con mis ojos, con mi imaginación y gracias a eso voy llamando al público para que con su imaginación también vaya creando todos los mundos que pasan por el escenario. Y es lo que hago un poco también en el otro espectáculo familiar que tengo también ahora en la Escalera de Jacob, que está escrito por mí, está basado en los cuentos tradicionales europeos y utilizo las mismas herramientas, aunque sea para un público a partir de 6 años. Pero porque los niños tenemos, cuando somos niños todos, esa fuerza de imaginación por la que podemos jugar con cualquier cosa e inventarnos que es otra cosa diferente. Y eso es lo que para mí es muy importante ahora mismo en el teatro y lo que nos puede diferenciar de otras formas de comunicación, el hecho de que el público pueda participar. Para mí, en ese sentido, hablaba de lo del ritual de estar juntos, ¿no? De estar allí y en realidad somos todos parte de ese mismo viaje y sin un público atento y que por su parte, con su imaginación, viene dentro de la historia conmigo, pues no podría ocurrir nada. ¿Crees que al final un buen narrador es, en el mejor de los sentidos, un buen embaucador? Ahí está el riesgo, ¿sabes? En el sentido de que al final, si es bueno, pues te puedes creer todo, también algo que no sea verdad. Entonces, un poco es una sutil línea ahí. Creo que hay que tener
Es que los narradores hay que tener una muy buena moral, o sea, para elegir bien las historias que se cuentan, porque si no pasan cosas curiosas. Es curioso como sí, efectivamente hay que elegir la buena historia y esta lo es porque los espectadores que salen de la función salen realmente conmovidos y diría que por un momento incluso desalentados del mundo, ¿no? Que nos rodea. Dice uno, madre mía. Es un poco así. A mí me gusta cuando voy como espectador a ver algo como que me deje un poco pensar, ¿no? Que me quite un poco la tierra de debajo de los pies para ver las cosas de una forma diferente. Y aquí es un poco lo que al final me dice la gente, es un poco eso. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Tremendo. Y es verdad, es una tragedia muy fuerte la que le ocurre a Colás, pero es un poco eso es un viaje que para mí era necesario hacer. O sea, para mí la justicia es un tema que a mí me mueve mucho. Ver una injusticia es como, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser posible? De hecho, probablemente en qué se juzga como justo, como injusto, es cuando verdaderamente vemos la condición humana, ¿no? Incluso la parte más oscura de la condición humana. Claro, claro, claro. Realmente en esta función, y como decías hace un momento, con estos cuentos que también haces en la escalera de Jacob, has sido casi reavivando ese papel del narrador. ¿Cuál crees que para ti, tanto para un público, que lo decías hace un momento, cómo se puede embaucar, en el mejor de los sentidos, un niño de 6 años con un cuento a través de un cuento, o cómo se puede embaucar a un adulto a través de una historia tan dura? Y eso realmente requiere casi, no sé si de una técnica o es un secreto o es la fórmula Coca-Cola que nadie sabe cuál es, pero siempre funciona. Al final, ¿cuál es el secreto de ese buen narrador, ¿no? Qué buscas tú, qué busca Ricardo para conseguir narrar una historia y hacerla tan real, tan verídica? Mira, para mí yo todavía estoy investigando, descubriendo claramente. Marco Valiani es un maestro en esto, lleva ya más de 40 años y con esta función. Entonces yo bebo un poco de lo que él dice, también de lo que ha escrito y luego, pues cuando por ejemplo voy a dar talleres y tal, voy descubriendo también un poco yo mientras estoy intentando pasar lo que estoy o lo que ya he descubierto, lo que voy descubriendo cada vez, pues también a mi vez descubro de lo que estoy viendo con los alumnos y es muy bonito. Yo lo que digo, la primera cosa que digo es que hay que dejarse asombrar. Es un poco, en eso es recuperar un poco una mirada infantil, una mirada de un niño, de una niña que ven las cosas por primera vez. Entonces, eso, si conseguimos hacer eso, pues estamos viendo lo que estamos contando como si lo estuviéramos contando por la primera vez y nos causa una emoción muy genuina, muy verdadera. Y eso al final crea un canal de comunicación muy directo con el público y eso hace como que hace entrar en la historia. Y para el público más pequeño, para mí es un desafío porque me estoy confrontando con las pantallas y con estas imágenes que van de un segundo a otros súper rápido todo. Entonces, yo tengo un hijo de 5 años y para mí es muy importante que él no esté todo el día mirando las pantallas. Intentamos quitarlas todo lo posible. Y entonces, por eso también me lancé a esa aventura, intentar llevar esto de la narración también a los más pequeños, porque yo lo veo como algo necesario, porque si no vamos a acabar muertos con la mirada vacía delante de una cosa oscura y me aterra esa posibilidad. Entonces voy a intentar lo que puedo hacer por mi pequeño granito de arena. Entonces, pues intento llevarlos ahí y estar yo también dentro de lo que estoy contando y verlo y ellos se dejan pues llevar, que es un poco eso, llevar todos juntos a un mismo sitio. Es interesante lo que dices, ¿no? Cómo se aprende a narrar, pero también cómo se aprende a recibir la narración. También hay que aprender a recibirla. También un niño tiene que saber valorar y entender ese lenguaje al final. Sí, y es un poco sobre todo lo de permitirse tener un tiempo diferente. O sea, es un poco lo que siempre hacemos cuando entramos en una sala de teatro, hay cierta oscuridad, cierto ambiente diferente, y cómo dejar un momento apartado lo que está afuera para estar allí todos juntos. Y eso hay que hacerlo todos juntos, efectivamente. Entonces,
es eso, que los niños también se estén sentados allí, pero es muy bonito cuando los veo y los veo conmigo y los veo tal. No siempre ocurre, hay algunos que están más atentos, otros que menos, es normal, pero es muy bonito ver ese diálogo que yo tengo con ellos todo el rato intentando que estén ahí conmigo. Bueno, y ya por último, si no me equivoco, estás preparando una nueva función, una persona que nace y crece en un campo de concentración. Bueno, la verdad es que contar esta especie de show de Truman de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial me parece un gran reto, ¿eh? Sí, además es una historia muy curiosa, olvidada, que yo descubrí precisamente por haber leído este texto, que es de Saverio La Ruina, es otro dramaturgo, actor, director italiano, que también bebe un poco de la tradición de la teatro de narración, pero en este caso es un personaje que narra su historia en primera persona y es una historia real, son varias historias que él ha condensado en la historia de este personaje que se llama Tonino Cantisani, que es hijo de italianos, pero que por lo que ocurrió después de la Guerra Mundial, en el que primero Mussolini ordena a los ejércitos que invadan Albania, luego se retiran, pero allí quedan civiles, mujeres, hijos de los soldados. Y por ser familia de italianos, y en aquel momento pues el régimen de Osha como enemigo al otro régimen, pues entonces se quedan allí en campos de prisionía porque son familia de italianos. Entonces, es la historia de esta persona que crece allí y crece en un no lugar, en medio de la nada, sin ser albanés, sin ser italiano, y cuando por fin llega a Italia, después de 40 años con la caída del muro de Berlín, pues llega a Italia y tampoco le tratan como italiano, porque le dicen que es un albanés. Entonces es una cosa de ser extranjero donde vayas y de no En tener todos sitios, raíces. sí. Por otro lado, de haber crecido en un lugar donde la vida no es la vida real, que luego vas a tener un sitio normal. Es una historia muy, muy curiosa. Está contada de una forma muy poética, muy sutil. El personaje es muy tierno, muy cándido, ve las cosas con una mirada muy, muy sencilla y creo que va a ser un viaje muy bonito. Y ya que hablamos de este viaje, ¿sabemos cuál será su próximo destino? ¿Sabremos cuándo o dónde la podremos ver? Estoy con la preproducción ahora mismo. Creo que en la primavera de 2022 deberíamos estar. No sé todavía el lugar de estreno, no sé nada, pero estamos Estaremos empezando a atentos. andar. Sí. Y ahora que hemos hablado ya de varios autores italianos, evidentemente, porque tú eres italiano, te interesan especialmente, pero es curioso cómo aquí no montamos muchos autores italianos, ¿no? Es también interesante que nos nutramos de países tan cercanos y de sus dramaturgias. Sí, yo intento, pues eso, aportar lo que yo puedo conocer, que igual a lo mejor aquí no se conoce por experiencia directa, por algo que yo he tenido contacto y llevarlo a otro sitio, porque, bueno, me parece que también al ser yo ítalo-español ya, yo llevo aquí 10 años, me siento español a la par que italiano, o sea, no. Y por eso también esta historia de no ser, de no saber bien de dónde eres. Por eso también me apetece contar eso. Pero sí, creo que es lo que puedo hacer y me parece interesante si puede interesarle a alguien más. Bueno, pues antes de despedirnos, Ricardo, ya mi última pregunta. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que imaginariamente nos digan una persona, un personaje, no tiene por qué ser real ni por qué estar vivo, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Me queda pendiente un café con César Brie, lo tengo ahí en el libro. He hablado con él a distancia, pero es un personaje que para mí es muy importante. Pues ahí queda Colas en el Teatro del Barrio. Muchísimas gracias, Ricardo Rigamonti, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese enorme trabajo y estaremos muy atentos para los próximos montajes. Muchísimas gracias a ti.